Frío, cuando estás conmigo sientes frío. Si me miras fijo ves frío. Cuando algo te digo hoy es frío, distante y esquivo. Frío hace bastante frío, sí. Una zarpa escarchada, por ponernos literarios, Una zarpa escarchada agarrota el valle y el pueblo de la Falguera. Pero es febrero, ¿de qué nos vamos a quejar? Es febrero, estamos en invierno y es lo normal. Si no, estaríamos hablando del cambio climático. Bueno, aunque si hace frío, dicen que también es cambio climático. Claro, el clima cambia siempre. La gente, yo me he fijado aquí en la Falguera que está este fenómeno de los gorrillas de Peaky Blinders. Cuando yo era joven o era niño, la gente no vestía la cabeza, eran las personas mayores, pero digamos que personas de mediana edad o jóvenes iban con la cabeza sin vestir. Y ahora, de unos años a esta parte, bastantes años ya, 6 o 7, creo que la cosa empezó con estos chicos que se ponían, gente de mi quinta además, que se ponían la gorrilla de los raperos. Pero ahora, después de los Peaky Blinders, se ha puesto de moda poner estas gorras de caza, que no son las de los Peaky Blinders, o ponerse la gorra así típica del chaval que reparte periódicos a comienzos del siglo XX, que es la del Peaky Blinder, es esa gorra, esa boina inglesa característica. Pues eso se ha puesto de moda. A mí me gustan, tengo que decir que a mí me gustan, y que me gusta la idea esa de vestir la cabeza, que es una costumbre o una norma de elegancia que se había perdido, bueno, de elegancia o de moda que se había perdido, y que me resulta interesante eso de que vuelva a tener cierto predicamento el que especialmente los hombres se vistan la cabeza. Además, cuando hace frío es estupendo. Así que está bien. Hay veces no todo es malo, vuelven costumbres buenas. Bueno, el último café que había publicado hasta la fecha era el obituario a Juan Vega. Tengo otro por ahí en oculto, o debe tener algunos más en oculto, pero hasta la fecha el último que había publicado, y espero que sea para publicar, pues era ese, el recuerdo a Juan Vega, el periodista asturiano. Pero para volver aquí a los cafetines, estoy con el café, está un poco frío y tal y cual, y para volver un poco a esta situación, pues a mí me parece que lo adecuado era recuperar un tema que tuviese algo de punch, algo de fuerza, porque claro, si no, estos cafés no los ve nadie, porque en realidad no son para ver, son para escuchar. Entonces, claro, la gente pues lógicamente no los ve. Pero digo, vamos a buscar un tema que tenga tirón, y qué tema que con más tirón ahora mismo, más candente, más on fire, que dicen los ingleses, que es el de la ley del sí es sí, ¿no? O solo sí es sí, esa ley al que dedicamos un café, que ya no me acuerdo cuándo fue el café que le dedicamos. ¿Dónde está el café que le dedicamos a la ley del sí es sí? Pues fue el 5 de septiembre de 2022. Ostras, ya hace tiempo. Pues volvemos otra vez a darle y a ver cómo orientamos este cafetín. De afuera y hace frío, perdóname,
Solo quería decirte que San Valentín no existe. Perdóname, San Valentín no existe. Perdóname, San Valentín no existe. Bueno, pues decíamos hace, creo que en septiembre del 22, ¿no? Era 5 de septiembre del 22, pues ya hace un montón de meses, casi 5 o 6 meses. 5 meses, me parece. Hablábamos sobre la ley del sí es sí y hablaba la relación de esa ley con Fradera, con las políticas imperiales, con la ley de especialidad de Napoleón, todo. Incluso hablaba de una película, Tocando el viento, y de cómo eran las relaciones en los años 90, etcétera, etcétera. Vamos, era una transformación esa ley. La tesis me parece que venía a decir que esta nueva izquierda era una especie de caballo de Troya de poderes imperiales que estaban en otra escala y que, digamos, iban contra el mundo visto desde la perspectiva de un ciudadano atómico clásico de las naciones políticas, ¿no? Es decir, la disolución de los viejos poderes imperiales o de los viejos reinos, el antiguo régimen, los estamentos en ciudadanos. Yo creo, o yo lo planteaba ahí, que esta ley, digamos, que retrituraba a los ciudadanos una vez más, porque suponía la entrada de las o no lo sé, o no me acuerdo muy bien, ya tengo que repasarlo, la entrada una vez más de las instituciones imperiales en los estados, y trituraban los ciudadanos, acababan con la igualdad, con la ecualización que había entre todos los ciudadanos ante la ley, y entraban, eran ordenamientos jurídicos asimétricos, de tal manera que reconstituían un estamento que era la mujer, a la que se le debía dar especial protección. Eso más o menos era así lo que yo pensaba, con la introducción del feminismo y con todo esto. Esto era hace 5 meses. Esta ley del sí es sí, digamos que se sacó adelante y se produjo lo que más o menos se imaginaba que se iba a producir. Es una ley, además, que está técnicamente mal desarrollada, parece ser, aunque dicen los que la han sacado adelante que no es que esté mal desarrollada, es que hay jueces machistas. Ellos, claro, digamos que en el fondo de la ley, en la ontología dura de la ley, ellos siguen con el mismo punto. La ley es un instrumento perfecto, el problema es el material sobre el que se aplica, que es defectuoso. Es decir, los jueces españoles son fascistas machistas. Entonces, como son fascistas machistas, incluso siendo juezas, pues ese material es defectuoso, y esto pues es lo que provoca que violadores y que gente que está en la cárcel salga antes de tiempo, porque por las reformas y el mecanismo interno, etcétera, etcétera, pues salen. Y ha provocado un shock social, y esto ha llevado increíblemente, esto ha llevado a que ese shock social resulta que ha sido un obstáculo con el que ha tropezado este agente interno de los poderes imperiales, que es la izquierda divagante de Podemos. Y
y parece ser que ahora mismo se está perdiendo la batalla porque hay una cierta resistencia a esta ley, lo que ha obligado a que se tenga que reformar, etcétera, etcétera. Yo el otro día escuchaba o leía a Pedro Herrero en su canal de Twitter y yo estaba de acuerdo con él. El daño está hecho igual, o sea, esto no va a cambiar, no va a ir a mejor y la cosa está, el destrozo está hecho. Pero es interesante lo que dice Pedro Herrero, el propio Pedro Herrero, el otro día en un podcast de unos, no me acuerdo cómo se llaman estos podcasteros, no me acuerdo ahora mismo, en un podcast con mi invitado, estaba allí y dice algo interesante, que es que en esta jugada el feminismo se digamos que se ha destruido. A día de hoy el feminismo no tiene capacidad de activación social en España. El feminismo. Y eso. El feminismo. No. El feminismo hoy no tiene capacidad de activación social en España. Hombre. Ya está. No, y la ley del sí es sí, que es un B-52 estrellándose contra el suelo, es un fracaso que quedará para la historia. Y que nos podemos reír de que las narrativas, los memes, la verdad no importa, pero escucha, que es que tienes que ver a mujeres feministas hablando de lo que les está pasando. Está roto, la propuesta está rota. Y la ley trans la ley trans es una ley que ha llevado a un conflicto ontológico sobre el ser absolutamente irresoluble precisamente al feminismo. Es decir, hoy hay en la izquierda el fracaso de la ideología es tan evidente. O sea, lo que pasa es que la gente, claro, está metida en que todavía los ves ahí en las secretarías de Estado y en los ministerios y dices, joder, siguen mandando. Que no es verdad, está muerto. O sea, está como mecanismo de activación social o propuesta, os prometo que está muerto. No hay manera de afrontar el debate trans ontológicamente sin palmar. O sea, oye, que podemos hacer memes, ver cuentas de Twitter, lo que sea, pero eso ya no tiene capacidad de propuesta en la sociedad española. Claro, pero oye, bueno, porque ha culminado el proceso. O sea, el culmen de ese proceso es la legislación en un estado, ¿no? Al final. Pero esa legislación, yo creo que sabemos todos. ¿Tú crees que tiene poca vida, poco recorrido? Está muerta. ¿Quién la va a derogar, Feijóo? Más Madrid. Más Madrid la va a derogar. La declaración de Rita ayer en El País es: hay que modificar la ley del sí es sí sin dramatismos. O sea, sí, bueno, esto es lo que decía también el otro día Carmena, ¿no? En una entrevista en El País y tal. El feminismo se ha roto, y se ha roto en torno a esas dos regulaciones. ¿Tú crees que...? Me hace gracia lo de Más Madrid, porque veo a Pedro Herrero muy apostando por la nueva derecha indefinida madrileña, pero bueno, está bien. Oye, cada uno. Pedro es nuestro caudillo, es el que se va a erigir en el campeón del bloque girondino monárquico, realista, neobarroco, y entonces pues oye, él verá desde su atalaya de general. Los que somos soldados chusqueros, lo demás Madrid no lo vemos, pero bueno. Pero creo que tiene razón en esta reflexión. O sea, yo creo que la toña que se ha pegado el feminismo es, es el ocaso del feminismo. Y creo que el ocaso del feminismo tiene mucho que ver con aunque pueda parecer una fantasmada desde aquí, desde un pueblo, pero me parece que son estructuras imperiales. O sea, es decir, el feminismo es esta cuarta modulación que hay, cuarta ola o cuarta generación feminista, que surgió en los años 10 y rompió con las redes sociales y con un determinado grupo en el poder en Estados Unidos, el entorno de Obama, que estaba controlado por servicios secretos, fundamentalmente por la CIA, apoyado en ciertos generalatos, con un fondo
filosófico como eran los neoconservadores, los neocon, porque curiosamente con Obama los neocon seguían, que habían estado con George Bush II, pues eso seguían. Ese mundo era la idea de controlar, era lo que nosotros llamamos navelgas y llamamos los transhumanistas. El imperio es el transhumanismo, y esta primera generación son los transformers. Ya hablaré en más si hago más cafés, pues ya iré desgranando un poco lo que pienso. Era esta primera generación. Entonces parecía que esta primera generación pues tenía este proyecto de trituración y disolución del concepto de ciudadano para transformarlo en otra cosa, y que una de las herramientas fundamentales era este nuevo feminismo, surgido yo creo en el año 16-17, y otra herramienta de transformación era la ley de los transexuales, la política de la sexualidad, etcétera, o la filosofía, si se puede decir, o el pensamiento, no lo sé. Ahora mismo este café tengo 4 anotaciones, no sé exactamente, ya afinaré, pero esa era un poco la idea. Pues creo que ahora hemos llegado a un punto, y ayer había una noticia que me lo dejó claro, que fue la posible intervención o el posible castigo de la Premier League al Manchester City. Sí, ya lo sé que esto no tiene nada que ver, pero esto es ya lo explicaré, pero es una época imperial, un punto de ebullición imperial, y que me parece que eso es el fin de esa primera modulación del imperio Transformer, que dice Navelgas, que además lo dijo él, viene una segunda modulación del imperio Transformer. Y yo creo que es cierto, y entonces ahí el feminismo se ha metido una toña impresionante, porque claro, lo que funcionaba en las redes sociales, en las armas que les proporcionaba el imperio, cuando se lleva a la realidad material dura, eso no funciona, y entonces el choque es brutal. Y ese feminismo que fue cuajado ahí en ese entorno, pues sufre muchísimo. Y para dar un poco una idea, una explicación de por qué funcionan las cosas así, recupero una entrevista de Ernesto Castro con Cristina Fallarás, que esta mujer loquísima y tal. La recupero, pero en esa entrevista, es en el año 19, está el feminismo, este feminismo de este tipo en máxima ebullición. Fallarás habla de cómo el feminismo es imposible sin las nuevas instituciones de comunicación digitales, y cómo quieren las que se han articulado en esas instituciones digitales enfrentarse con las instituciones reales del Estado. Y lo deja clarísimo. Además dejo aquí el corte para que se escuche. De la campaña como militante más exitosa que tú has lanzado, cuéntalo. Cuando lanzaste este hashtag, tú además entiendes los hashtags como habitaciones de encuentro, lo planteaste como una alternativa más horizontal al Me Too. La crítica o las observaciones que tú hacías al Me Too es que la gente, se puede hacer una crítica meritocrática o aspiracional al Me Too, sí, de que la gente sigue o secunda ese hashtag porque quiere parecerse a unas actrices de Hollywood. Es aspiracional. ¿Y tú crees realmente que el Me Too, una vez que se convierte ya en un meme y se desvincula de alguna forma o se expande más allá, se generaliza más allá de Hollywood, no tiene un componente también más viral y horizontal que el que pudo tener en un primer momento? Es decir, no es importante lo que yo crea. Bueno, pero bueno, acerca de la realidad. Entiendo tu pregunta, pero no es importante lo que yo crea, porque lo importante es que va a creer aquella gente que intenta negarlo. Es decir, nosotros debemos crear espacios irrefutables. Es imprescindible. Tenemos poco tiempo, porque las redes sociales acabarán siendo cercenadas porque son útiles. Tenemos poco tiempo para crear argumentos irrebatibles e irrefutables. Me Too es refutable, es digamos académicamente refutable. ¿Por qué? Porque es aspiracional. Es decir, si Scarlett Johansson ha dicho mi papá me metió el dedo en el culo, las 150.000 muchachas que después dicen a mí también, tú
a la hora de analizar el fenómeno de forma sociológica, antropológica o incluso como un hijo de puta, puedes decir, no, es que ellas dicen a mí también porque quieren parecerse a Scarlett Johansson. Es decir, es aspiracional. En tanto cuanto es aspiracional, es refutable. A mí me parece que es así, no me lo parece, pero no importa lo que me parezca a mí, porque estamos construyendo frente a la infamia. Entonces, en tanto cuanto construimos frente a la infamia, necesitamos que las herramientas sean perfectas. Cuando yo lancé el Cuéntalo, y no quiere decir que Cuéntalo sea perfecto, pero sí es un paso más, lo que intenté es que fuera completamente horizontal, es decir, que no fuera jerárquico, que nadie de quien dijera, de que contara algo, fuera porque otra persona que era importante o era un referente lo había contado ya. En los 10 primeros días, que son los que tenemos extraídos y analizados, que hay más de 3 millones de actuaciones, esto es así. Y eso es un logro. Es un logro que esto sea así y es un logro que una pareja de archiveros fueran capaces de extraer de la red todos y cada uno de los movimientos que hubo en esos 10 días. Porque si no los extraes de Twitter pasan a formar parte, pasan a ser propiedad. Tu relato es propiedad de Twitter y por lo tanto puede ser destruido. Y para mí era un quebradero de cabeza que eso pudiera llegar a pasar. Sí, no, además, el propio hashtag es completamente distinto, quiero decir, frente al Me Too, que es adherirse. Yo también, cuéntalo. Y además, una de las cosas uno de los relatos más habituales dentro del Cuéntalo es, lo cuento yo porque ella no puede contarlo, ¿no? Claro. Quiero decir que no se trata de adherirse a una muerta, precisamente, sino que, por supuesto. porque además se coordinó muy bien con Ni Una Menos o Nos Queremos Vivas, quiero decir que era Yo sí te creo. Esto es. La base es la base es la verdad. Es decir, la base es evidenciar que, quienes critican a las denuncias de las mujeres como falsas, mienten. 2, que la mayoría, la inmensísima mayoría de mujeres, por no decir todas, sufren algún tipo de maltrato o violencia, social, institucional o sexual. El hecho de que 3 millones de mujeres participaran en solo 10 días refuta absolutamente esos 3 presupuestos. No puedes negar, no puedes decir de ninguna manera que esos 3 millones de mujeres en 10 días se hayan puesto de acuerdo. No puedes decir de ninguna manera que mientan. No puedes decir de ninguna manera que estén coordinadas. Es así. Esa era la intención y es útil en tanto en cuanto es irrefutable. Para mí la base era encontrar el mecanismo de creación de memoria colectiva, y toda memoria colectiva parte de la acumulación de testimonios en primera persona o de relatos sobre lo sucedido, que esa memoria colectiva, 1, permaneciera y 2, creara una nueva realidad al margen de las instituciones. Tú me puedes decir, bueno, ya manejamos datos sobre violencia machista, manejamos los datos del CIS, manejamos los datos del Observatorio de la Mujer, manejamos los datos de la Policía Nacional, manejamos los datos del Consejo General del Poder Judicial. Esos son los datos sobre los que nosotros legislamos y los datos que consideramos buenos. Bien, son incompletos. Era imprescindible tener un volumen de datos paralelo que no estuviera promovido por ningún tipo de institución y que además fuera de aluvión, es decir, que cayeran todos de golpe y que estuvieran relatados en primera persona por un impulso íntimo. Es decir, que yo no te llamara por teléfono, vamos a hacer una encuesta sobre cuestiones sexuales, o vamos a declarar ante los juzgados. No. Aquí hay un sitio. Entra, porque hay gente como tú contando algo. El primer paso es entrar, y el segundo participar. Esos 2 pasos están hechos de forma voluntaria, autónoma, porque yo voy a hacerlo, pero sin que nadie te empuje a hacerlo. Eso para mí es extraordinario. Y sobre todo es extraordinario fruto de eso, que es la creación de una nueva memoria colectiva sobre el dolor de las mujeres. Esa memoria colectiva, como te he dicho antes, es imposible haberla realizado, haberla construido a partir de los medios de comunicación y de las instituciones resultantes del capitalismo y del posfranquismo. Y del machismo, porque todas son machistas. Incluso imposible hacerlas con los medios de comunicación construidos tras la imprenta como propiedad o sistemas de propiedad privada. El hecho de crear un lugar de memoria colectiva, tal y como es Cuéntalo, solo puede hacerse a través de las redes, porque tú no puedes
convocar una cantidad suficiente de mujeres espacial ni temporalmente. Es decir, no podía haber existido antes. El feminismo contemporáneo se caracteriza por su pluralidad y hay ciertos temas que son... Bueno, la Fallarás es un personajazo. Yo siempre pienso que si hago un ruedo ibérico podcastero, es decir, tomo el proyecto de Valle cuando hizo aquella enorme friso novelístico, pero yo creo que lo hay que hacer en podcast, en programas, en podcast o no en podcast, ¿cómo se llama? En documentales. Pues sería genial retratar la vida de este personaje fabuloso que es Cristina Fallarás. En esa misma entrevista Ernesto Castro dice de ella que es, hablando de la literatura cipotuda machista, que mucha gente la enclasa como autor cipotudo siendo mujer, y es verdad. O sea, a mí me parece genial, a mí me recuerda mucho a ese cipotudismo en femenino y en mucho mejor. Bueno, Fallarás había irrumpido, no voy a contar aquí su trayectoria, pero digamos que había irrumpido en esta nueva izquierda. Había estado en la izquierda siempre, pero había irrumpido con protagonismo porque se había metido por el rollo de la paz y de los desalojados y de la crisis y tal. Y de repente hizo este cambio en los años 10 con ese hashtag que hizo, que fue una cosa alternativa al Me Too, que era el Cuéntalo, y lo explica aquí muy bien. Y en todo el tono de esta explicación, que reconozco es un corte que me queda un poco largo, nunca me gusta ponerlos tan largos, va explicando cómo las redes sociales son fundamentales y cómo desde las redes sociales quieren enfrentarse a las instituciones analógicas procedentes de la nación, del Estado-nación. Y cómo desde las redes sociales, que no dejan de ser instituciones de imperios, el Twitter es la institución del imperio anglosajón, ni siquiera norteamericano, del mundo anglosajón. Twitter que en realidad tiene Silicon Valley, la conexión con Irlanda, la conexión con Reino Unido, etcétera, etcétera. Pues estas plataformas digitales, estas instituciones digitales, son las que permiten que algo que era difuso, que no cuajaba en el mundo analógico de los Estados-nación, sí que cuaje en el mundo digital, y que sí que opere políticamente, porque es cierto que operaban políticamente en los años 10, respaldadas por esos poderes. Yo siento hablar así de imperios, de tal, pero bueno, es lo que hay, es la única manera. Es la única categoría un poco clara para que se pueda entender. Es decir, es algo que va transnacional, no internacional, transnacional, más allá, o ultranacional, más allá de lo nacional, ¿no? Entonces eso consiguieron construir un arquetipo. Yo me di cuenta, hice un vacillelmo, de los primeros vacillelmos que yo hice fue en el 18, cuando explotó, porque explotó en el 18 el feminismo. Explotó en el 2018 y fue increíble. Y yo rápidamente, de aquella, Héctor y yo aún estábamos en binomio, y yo se lo comenté a Héctor y dije, esto es el movimiento de las redes sociales, especialmente de Twitter. Dijo, en Twitter las mujeres quedaban sí que daba la impresión fenomenológicamente de que las mujeres, y gracias a este hashtag del Me Too o del Cuéntalo, podían ser una persona, o sea, podían ser un grupo. Se eliminaban las otras características, o sea, no eran mujeres negras, no eran mujeres pobres, no eran mujeres religiosas o ateas, no eran mujeres, se eliminaban, eran simplemente y únicamente mujeres. Y eso se veía perfectamente en el timeline del canal de Twitter. Todas ecualizadas, se ponía el hashtag Cuéntalo o el Me Too, y todas allí ecualizadas, todas iguales. Era lo mismo Ana Botín que la Kelly que limpiaba la suite de lujo, la suite presidencial del mejor hotel de Madrid o de donde fuese, en el que estaba alojada Ana Botín. Las dos, ambas eran mujeres, y es más, eso se ve
muchas veces cuando Ana Botín hace entrevistas en las que se victimiza como mujer, pero es graciosísimo, pero puede hacer eso porque había toda una estructura técnica, tecnocientífica, que le daba esa posibilidad de victimizarse. Entonces, ahí está el fulcro, el germen del feminismo, y ese feminismo surgido ahí en las redes sociales. Ahí estaban Pam, ahí estaba, claro, Pam, Ángela Pam Rodríguez es un nombre de Twitter, ¿no? Es un alias, un nombre de avatar, procede completamente de ese mundo digital. Y gente procedente de ese mundo alcanza algo tan serio como era antes, como una institución ministerial. Y claro, aquí viene el hostiazo padre. Claro, ellas quieren operar en el mundo ministerial como operaban en sus grupos feministas articulados en redes sociales. Y claro, eso es un choque de trenes brutal que provoca un destrozo increíble, que es lo que yo creo que está ocurriendo ahora. Y no solo es eso, es que el asunto, yo creo que se lleva el concepto de feminismo que han tallado. O sea, la hostia es tan enorme que se llevan el feminismo por delante, o esa modulación de feminismo. Vendrán otras, hay una cuarta generación, habrá una quinta, una sexta, una séptima. Pero yo creo que, yo insisto muchísimo en estas cosas siempre, esto está vinculado con la tecnología y tal y cual, y está vinculado internamente con la tecnología. No es posible una nueva ola de feminismo sin las redes sociales, como bien lo explica aquí Cristina Fallarás. Y claro, todo tiene su límite, la resistencia de materiales, y esto pues ha reventado y bueno, pues encontrará otra salida. Además, internamente en el imperio, pues claro, parece ser que se va a dar un cambio de élites en el poder. No quiere decir que el imperio Transformer se vaya a disolver, pero se van a cambiar las élites en el poder, y entonces pues veremos lo que nos viene. De momento ahora tenemos un lío gordo, porque tenemos al Estado quebrado, todos los conceptos de justicia ya están rotos, la gente ya no sabe muy bien qué hacer ni por dónde tirar, y va a ser complicado lo que va a venir, pero bueno, ya veremos. Hasta aquí, que yo creo que me estoy alargando, no lo sé si me alargo mucho o no. Bueno, no mucho tampoco, pero bueno, no lo quiero dejar. Si hay que aclarar algo más, pues otro café. Hasta aquí, y bueno, a ver si me animo y hago otros más cositas de estas. A lo mejor lo hago, o a lo mejor no. Venga, nada, hasta otra. Hasta luego.